Para el año 1508, cuando el Papa Julio II le pide a Miguel Ángel la decoración de la Capilla Sixtina, ya él era un artista más que consolidado y famoso. Llegar a la herejía de Miguel Ángel es un camino bastante complejo, un tipo sofisticado, extremadamente culto, gran lector, sensible, poeta, con un carácter críptico. Les doy la bienvenida una semana más. ¿Y con qué tema nos vamos a meter hoy? Miguel Ángel y la pintura. Miguel Ángel se había formado en el taller de Ghirlandaio, es decir, claramente tenía conocimientos de pintura mural. Ahora, usos, prácticas, implementaciones, poco y nada, por distintos motivos. Por ejemplo, cuando a él lo llaman para hacer el fresco en Batalla de Cassina, en Florencia, que del otro lado quien estaba Leonardo, bueno, finalmente no se llega a hacer. Él llegó a preparar el cartón, pero no puso, parece que, un pincel ahí. Por otro lado, Miguel Ángel, ¿cuál era su oficio? Él se decía a sí mismo escultor y no quería saber nada con la pintura, Bueno, las pocas veces que él había pintado, como el Tondo Doni y demás, lo había hecho un poco por necesidad, pero le escapaba a la pintura terriblemente. Fue siempre un gran defensor de la escultura como un arte superior y no se sentía cómodo con esto de los pinceles. Incluso cuando Julio II lo llama para pintar el techo de la Sixtina, no quiere saber nada y dice que no es lo de él, que él no es pintor. Bueno, Julio II poco más que lo amenaza de muerte y termina aceptando a Miguel Ángel. Y aún así, cuando escribe, por ejemplo, cartas a sus familiares y amigos y se refiere a la Sixtina, dice que es una obra que le está generando un problemón terrible porque él no es pintor. Miren lo que se mandó después, ¿no? Pero bueno. Quiero decir, como mínimo es una ironía que alguien que es considerado no solo entre los mejores pintores del Renacimiento, sino entre los mejores pintores de todos los tiempos, se diga que no es buen pintor. Pero sí es cierto que el hecho de que él se considere un escultor nos va a dar algunas claves de su pintura. Miguel Ángel es un tipo que tiene bien en claras las proporciones, absolutamente perfeccionista, meticuloso, y eso también lo traslada a la pintura. Miguel Ángel pinta como un escultor, y mientras les voy a ir pasando algunos ejemplos, pensemos lo que vemos escorzos, vemos dimensiones, esa búsqueda de la tercera dimensión todo el tiempo. Por ejemplo, si lo comparamos con Leonardo, Miguel Ángel no trabaja ni con veladuras, esfumatos, pone mucha intensidad en lo que hace. Cuerpos monumentales, colores brillantes, claros, frescos, el dibujo que define fuertemente a las figuras como si estuvieran talladas. Da la sensación de que el movimiento está dado porque las figuras se nos vienen, salen del cuadro, así como él hacía nacer la escultura de un bloque de mármol. Por supuesto, esto es algo absolutamente novedoso y tiene enormes consecuencias para la historia del arte que ya vamos a ir recuperando. Y hay que destacar en concreto, hablando sobre todo de los frescos murales, la técnica del fresco es complicadísima porque no te da tiempo, se trabaja por bloques y se tiene que pasar la capa de pintura y demás cuando el revoque, por decirlo de alguna manera, todavía está húmedo, es decir, no te podés equivocar. Y esto le generó grandes dolores de cabeza a Miguel Ángel estando en Roma. Primero porque Roma además tiene un clima totalmente distinto que el de la Toscana. Cuando Miguel Ángel acepta bastante a desgano trabajar en la Sixtina, por supuesto esto ya tenía una historia. A ver, la Capilla Sixtina es y era en ese momento también como una capilla interna del Papa. De hecho, hoy por hoy se usa para los cónclaves nada más, es decir, cuando se tienen que reunir los cardenales para elegir un papa nuevo. No tiene otro uso, es como algo absolutamente interno. De hecho, fíjense que cuando uno la visita hoy por hoy tiene que recorrer todos los museos vaticanos para en algún momento dar con una puerta lateral y entrar en la Sixtina. No es como la Basílica de San Pedro, que sí está dispuesta para recibir a los feligreses. De hecho, vale mencionar, aunque quizás es obvio para ustedes, que se llama Capilla Sixtina por el Papa Sixto IV, que ya unos cuantos años antes de que llegara Miguel Ángel a toda esta historia, había empezado una suerte de restauración. A todo esto, a Miguel Ángel lo que le había propuesto Julio II era que pintara a los 12 apóstoles en
en las pechinas de la capilla. Miguel Ángel le pareció cosa pobre, como diciendo, la verdad que para esto me vas a molestar. Se armó ahí un ida y vuelta y terminaron acordando un primer plan en el que si hay alguien que salió ganando, creo que todos salimos ganando en realidad ahora que lo pienso, pero bueno, de alguna manera Miguel Ángel se salió con la suya, obtuvo libertad para proponer, para diseñar y para terminar haciendo muchas cosas que ahora las vamos a repasar. Voy a aclarar algo, no me voy a meter a describir las historias que se narran, ni mucho menos, porque lo que nos interesa es llegar a otro punto hoy. Y a cuenta de esto les propongo un ejercicio, si tienen ganas, por supuesto. Pongan pausa, busquen un papelito y un lápiz. Y mientras yo les voy contando los trabajos que hizo Miguel Ángel en la Sixtina, porque fueron en dos momentos distintos, muy distintos también en el plano cultural y social, vayan tomando nota de qué creen ustedes que la Inquisición le cuestionaría a Miguel Ángel. Entonces vamos con la primera parte de la intervención de Miguel Ángel en la Sixtina, que se da desde 1508. Hasta ese momento, este recinto lo que tenía era un techo pintado de celeste con estrellas. Eso es lo que se sabe, de lo que se tiene referencia. Y los muros hacia abajo tenían frescos de Ghirlandaio, Botticelli, Luca Signorelli, Perugino, Cosimo Rossi, cosas que hoy por hoy se conservan, por supuesto. También tenemos la parte de los cortinados, ¿no?, que involucró a Rafael. Estos frescos que estaban pintados en los muros tenían como estructuras paralelas de reflejar historias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y entre estos muros y la bóveda estaban pintados los retratos de los papas. Curiosamente, cuando Miguel Ángel tiene que intervenir para poder preparar la bóveda para la pintura al fresco, termina destruido el retrato de Sixto IV, que era el que había encargado inicialmente toda la restauración mucho tiempo atrás, como dije. Entonces, lo que termina acordando Julio II con Miguel Ángel para las historias centrales, es decir, que iban a ir en la bóveda, son escenas del Génesis. Pensemos que también se buscaban temáticas que no se superpusieran con lo que ya estaba pintado muros hacia abajo, en donde por un lado teníamos el mundo sublegis, es decir, desde las tablas de la ley en adelante en el Antiguo Testamento. Por el otro lado teníamos su paralelo con el mundo subgratia, es decir, después de la venida de Jesús y su historia en el Nuevo Testamento. Entonces lo que acuerdan de alguna manera es ir hacia el Génesis, bien para atrás. En términos generales lo que se pinta es la creación de los astros y las plantas, donde tenemos, ¿no?, todos los episodios de la separación de las aguas, está dominado por la figura de Dios, creador del universo. Luego de eso, la famosísima creación de Adán y Eva, en las que vemos las figuras, ¿no?, tanto del hombre como de la mujer completamente desnudas. Son inocentes todavía, son puros. Pureza que se va a perder con la escena del pecado original, y esto va continuado de la expulsión del paraíso terrenal y 3 frescos más que aluden, de alguna manera a la recomposición de la relación, ¿no? Por un lado, la embriaguez de Noé, que es como la caída total de la humanidad, y por otro lado también el renacer de Noé, que fue el hombre elegido por Dios para repoblar la tierra en toda esta historia del diluvio universal. En general lo que tenemos es la creación y la relación de los hombres con Dios, que va de mal en peor, digamos. Debajo de estas escenas centrales nos encontramos con sibilas y profetas. Es decir, a lo largo aparecen en sus tronos, ¿no?, los profetas y las sibilas. Los profetas son aquellos del Antiguo Testamento que están anunciando la venida o la prefiguración de Cristo. Y las sibilas, que no están en el Antiguo Testamento porque vienen del mundo pagano, también profetizaron que Dios enviaría a Jesucristo. Luego, en las pechinas tenemos 4 episodios en donde el pueblo de Israel estuvo en riesgo. Y en los lunetos, en esas 8 enjutas que quedan, están pintados los antepasados de Cristo. Por ejemplo, en este esquemita vemos todo lo que terminó pintando, una obra monumental. Y entre, pintura y pintura, también hay pintura al fresco, que tiene que ver con arquitecturas, con personajes que acompañan cada una de estas imágenes. Hay falsas arquitecturas y nudis, figuras como muy orgánicas que tratan de dar una sensación de conjunto cuando uno ve hacia el cielo en la Capilla Sixtina. De hecho, hay que decir la verdad, Miguel Ángel hizo
muchos estudios y dibujos para todo esto, súper detallista. De hecho, si miramos a cada uno, fíjense que cada rostro es un retrato, los movimientos están bien compuestos, pensados, diseñados. Por supuesto, los colores son nítidos, brillantes. Cuentan que cuando terminó esta obra, Alfonso D'Este, duque de Ferrara, fue a verla, a visitarla antes de que se inaugurara en 1512 y se subió a los andamios, las observó buen rato y dicen que cuando bajó no consideró que fuera necesario ir a ver las obras de Rafael. Durísimo Alfonso D'Este, pero si lo quieren poner más en contexto, hay que decirlo, es verdad que en este mismo momento en el que Miguel Ángel estaba con la bóveda de la Sixtina, Rafael estaba trabajando en las estancias. ¿Se acuerdan que hablamos de Rafael y que de repente hubo un cambio? ¿Qué pasó? Rafael también iba a mirar lo que estaba haciendo Miguel Ángel. ¿Hasta acá qué imaginan? ¿Algo de esto generó polémica? Bueno, si creen que sí, primero vamos a ver la segunda intervención de Miguel Ángel. Muchos años después, yo diría más de 20, Miguel Ángel es convocado nuevamente a trabajar en el Vaticano, nuevamente a trabajar en la Capilla Sixtina. El tiempo había pasado, habían cambiado muchas cosas en la vida de Miguel Ángel y también, como decía yo, en el momento sociocultural. Piensen que ya había pasado el saco de Roma. Es decir, una situación tremendamente traumática que junto a otras cosas, por ejemplo también la reforma protestante, hacía que se tambaleara este mundo renacentista. Lo cierto es que en el año 1543 Clemente VII Medici le pide que pinte un juicio final en la pared del altar, lo que está, digamos, hacia lo que sería el coro. Clemente muere, en el año 1534 lo sucede Pablo III y por supuesto se dio el gusto de exigirle a Miguel Ángel que lo haga. Dicen que dijo: hace ya 30 años que tengo este deseo y ahora que soy papa no puedo satisfacerlo. Finalmente, entre el año 1536 y 1541, Miguel Ángel hizo esto. Voy a hacer una muy breve descripción del juicio final y recuerden, vayan tomando nota. Cristo es el centro de la escena, sin ninguna duda. Ha vuelto, como estaba ya anunciado en el Nuevo Testamento, para juzgar a los vivos y a los muertos. Tenemos en la parte de arriba una suerte de paraíso, luego tendríamos la tierra y hacia abajo tenemos una cueva que es la entrada al infierno. Jesús, que está impartiendo justicia, está acompañado a un costado de su madre, la Virgen María, y por otro lado tenemos patriarcas, mujeres hebreas, vírgenes, sibilas también, apóstoles, profetas, confesores, mártires, es decir, muchísimos personajes que están bastante identificados, les voy a decir. En los lunetos de arriba nos encontramos con ángeles, que de un lado y del otro portan los instrumentos que son de la pasión, ¿no? La cruz de un lado y el pilar en el que fue flagelado Cristo. Y hacia abajo de todos estos personajes nos encontramos con esas suertes de nubes y esos ángeles que tienen trompetas porque están despertando a los muertos. Y debajo de estos ángeles ya tenemos a la humanidad, a hombres y mujeres que han resucitado y a los juzgados. De la parte izquierda tenemos los que están yendo hacia el paraíso, a los que les fue bien. En el medio teníamos la puerta del infierno y hacia la derecha justamente tenemos todos aquellos que son arrojados al infierno. Estos son trasladados en la barca de Caronte a que sean juzgados, principalmente por Minos, ¿no? Uno de los jueces del infierno. Entre todo este revuelo de personajes, ángeles, demonios y demás, hay 400 figuras pintadas en esta pared. Ahora, si habíamos visto en el techo de la Sixtina esas figuras tan potentes, acá vino Reloaded. Los invito a pensar lo siguiente. En 1515 se había descubierto el Laoconte y Miguel Ángel estuvo ahí. Y no me digan si acá no podemos ver justamente repercusiones de eso, ¿no? De la escultura helenística mucho más fuerte que antes. E igual hay que decirlo, Miguel Ángel nunca se basó en la escultura griega clásica. Él siempre tomó la escultura helenística, ¿no? 25 años después, las anatomías pasan a ser más que monumentales, exageradas, diría yo. Hay una búsqueda exacerbada de la divinidad del cuerpo humano, de reflejar su belleza. Digo, si uno piensa en la pintura renacentista como serena, equilibrada, en la búsqueda de las proporciones,
Claramente Miguel Ángel ya está corrido de eso. Tenemos dramatismo, tenemos espectacularidad, tenemos esas posturas tan forzadas, ¿no? Escorzos complicados, figuras serpentinadas, retorcidas. Todo el tiempo vemos la cara por un lado, el cuerpo para el otro. Y ahora nos vamos acercando al meollo de todo este tema. Y es que cuando Miguel Ángel ya llevaba unas 3/4 partes del juicio final pintado, Biagio da Cesena, que era el maestro de ceremonias, va a ver qué era lo que estaba pasando ahí. ¿Y qué pasa? Escándalo. Casi le da un patatús con todos esos desnudos, todas esas partes ahí. Y le dice que eso es algo más para un prostíbulo, para un baño en el sentido romano, de terma, en fin, ustedes me entienden. Y no para una iglesia. Obviamente se va a quejar al Papa. Vamos a decir entre nos, el Papa ya lo había visto y sabía lo que estaba haciendo Miguel Ángel, ¿no? Al Papa le dicen, mira, déjalo trabajar, pero a Miguel Ángel ya este Biagio se le había cruzado acá entre ceja y ceja, y esto no va a quedar así. Miguel Ángel en este momento estaba pasando un momento de transición. Por un lado fueron años, ¿cómo decirlo?, bastante felices, mientras él estuvo pintando el juicio final, porque se había enamorado, algo que él nunca se había permitido o de lo cual no se tiene conocimientos. Digo, Miguel Ángel, más allá de que nunca se casó, formó familia, ni mucho menos, tampoco se había dado, al menos, libremente a confesar determinados amores. Lo que le pasa con Tommaso de Cavalieri es que sí tienen una relación por correspondencia, no estoy hablando de que haya pasado o no algo físico, porque no lo sé, pero realmente se amaban, se escribían, se adoraban. Tommaso era un jovencito, de una familia aristocrática y tenía mucho amor y mucha pasión por Miguel Ángel, con lo cual, bueno, fueron años en ese sentido bastante intensos. A su vez, Miguel Ángel empieza a formar una amistad muy profunda, muy afectiva, muy amorosa también con Vittoria Colonna, que era una aristócrata, poetisa, una intelectual del momento, y se escriben muchísimo, pero también empieza a tener inquietudes respecto de su vida, de su alma. Ya era un hombre mayor, sabía que se venía próximamente el más allá y quería saber un poco qué pasaba, si realmente estos tipos para él, que eran fraudulentos, egocéntricos, corruptos que había en la Iglesia Católica, realmente eran la guía. Y de hecho, sobre todo con Vittoria Colonna, bueno, estas cartas evaluando y pensando mutuamente sobre la predestinación, sobre la salvación y demás, eran como muy constantes. Y entonces, sin más, a partir del juicio final, a partir de esta exaltación del cuerpo, de la belleza del cuerpo humano y de estas dudas metafísicas que tenía Miguel Ángel, se abre el camino a la herejía. Porque fueron muchos años las sumas también de las confrontaciones, es decir, de las idas y venidas con los papas y con los obispos de la iglesia. Entonces, claro, cuando uno empieza a mirar en detalle, incluso desde la bóveda de la Sixtina se encuentra cosas como un ángel que está haciendo un gesto bastante grosero, básicamente un corte de manga para decirlo delicado, con un gesto incluso indignado, mirando hacia el lado donde deberían estar los papas y prelados para oficiar en el recinto, y más allá de todos los episodios del Antiguo Testamento que él eligió, que son profundamente violentos, que tienen que ver con el riesgo del pueblo de Israel, por ejemplo, nos encontramos con Amán, que es colgado del cadalso, es decir, un enemigo del Dios, del pueblo de Dios, pero que tiene detrás todos los colores papales. Y a todo esto, si le sumamos los desnudos con los que representó Miguel Ángel a santos, vírgenes y todo lo demás, bueno, claro, se terminaron abriendo las aguas ahí en dos bandos claramente. Por un lado, Vittoria Colonna, que era su amiga, y decía, vamos, nos está mostrando cómo es la muerte, con suavidad, con delicadeza, apoyada, por ejemplo, por el cardenal Gonzaga y también por el propio Papa. Y por otro lado tenemos el grupo más conservador de la Iglesia, que ya desde la bóveda de la Sixtina lo tenían a Miguel Ángel entre ceja y ceja, imagínense después del juicio final, que estaba representado por sobre todas las cosas, ¿por quién? Por Gian Pietro Carafa, que ¿quién era? El que sería un par de años después el responsable de la Inquisición, y luego de eso sería Papa.
Incluso el cardenal Gonzaga, que tenía cierta afinidad por Miguel Ángel, recupera en algunas de sus cartas frases como las siguientes. No están bien los desnudos en semejante lugar, que enseñan sus cosas. Comenta, Gonzaga en una correspondencia, recuperando las cosas que él escuchaba. Por otro lado, aparece en escena Pietro Aretino. Pietro Aretino, que se dedicaba a opinar de todo, escritor, poeta, un personaje de la vida cultural, digámoslo así, que le escribe a Miguel Ángel una carta en donde lo acusa de usar la pintura como excusa para faltar a la religión. Y le dice, en la más grande capilla del mundo, los ángeles y los santos están sin ninguna honestidad terrenal y aquellos carentes de todo adorno celeste. Una de las cosas que le pasaban es que los santos estaban desnudos y que los ángeles no tenían alas. Y esto se complica más porque vamos a hacer un apartado con el caso, vamos a llamarlo caso Biagio da Cesana. ¿Se acuerdan? El que dijo que no tenían que estar todos desnudos y se fue a quejar al Papa y a Miguel Ángel se lo había cruzado. Bueno, vendetta. Porque ¿qué pasó? Si bien Pablo III lo dejó, continuaba Miguel Ángel con la pintura, lo llamó y le dijo, che, mirá que Biagio está diciendo que no, esas cosas ahí sueltas, sin tapujos, lo ponen nervioso, lo sofocan. Y bueno, ahí fue cuando Miguel Ángel le dijo, santidad, los santos no tienen sastre. Y que se continuó trabajando y ya está. Pero cuando se inaugura el fresco del juicio final, nuestro amigo Biagio mira, observa y de repente se ve retratado. ¿Qué hizo Miguel Ángel? Lo puso en el infierno como Minos. Minos era uno de los 3 jueces del infierno, de hecho esto está descrito en la Divina Comedia de Dante, y claro, ¿cómo aparece acá? Con orejas de burro y con una serpiente enroscada por todo el pecho que le muerde los testículos. Imagínense cuando Biagio se vio en el infierno, ¿ustedes qué creen? El escándalo que le fue a hacer al Papa, pidiéndole que reprenda a Miguel Ángel de alguna manera. Y ahí el Papa, que era un personaje, hay que decirlo, dijo la siguiente frase, famosísima por cierto. Hijo mío, si estuvieras en el purgatorio te podría sacar, pero carezco de potestad en el infierno. Acá estamos listos para prender la hoguera prácticamente. Ahora, me voy a permitir aclarar algunos puntitos más, porque hay algunas imágenes. Es muy difícil la elegía en Miguel Ángel, vamos a decirlo así. Hay algunas imágenes que son controvertidas, pero que realmente es muy discutible. Miguel Ángel era un gran lector y sabía mucho lo que hacía. Por ejemplo, el tema de los ángeles sin alas, desprovistos de toda entidad celestial. Bueno, la verdad es que, como dije, Miguel Ángel es un gran lector y de la Biblia ni hablar. A ningún lado dice que los ángeles tienen alas, con lo cual estaban más que bien representados para él. Por otro lado están las sibilas. Las sibilas no generaron ningún tipo de incomodidad, a no ser que fueras muy ignorante para ese momento, porque si bien vienen del mundo pagano, del mundo greco-romano, estas sibilas eran videntes y ellas de alguna manera habían profetizado la venida de un redentor. Y de hecho las sibilas son muy incorporadas en la pintura, incluso en el gótico, donde aparecen, por ejemplo, cuando hablamos del retablo de Van der Weyden, el retablo Vladelin, ¿se acuerda? Bueno, una sibila le estaba profetizando a Augusto que iba a venir Cristo, ¿verdad? Con lo cual no son personajes disruptivos. Los Iñudi, bueno, acá tenemos toda esta mezcla bien llevada adelante, diría uno, por Miguel Ángel, del Renacimiento y el neoplatonismo. Recuerden que Miguel Ángel había participado del Giardino y también de la Academia Neoplatónica en Florencia, Con lo cual, esta idea de la belleza ideal y de la belleza material que se aunan, bueno, hacía que el cuerpo humano desnudo fuera digno de ser representado. Y de hecho, si los miramos en detalle, fíjense que los rostros son 20, ¿no? Estos jóvenes desnudos que están ahí, estos iñudi, tienen unos rostros muy delicados, muy femeninos, hay como una cosa media andrógina y también uno lo ve en las sibilas, ¿no? Que son mujeres y tienen anatomías muy masculinas. A ver, en el arte clásico griego, el desnudo heroico, el desnudo de el atleta era más que bien visto, por lo tanto en el Renacimiento tenía que ser bien visto, era muy defendible. Ahora, claro, ¿qué pasa con los documentos de la Inquisición? Estamos en un momento de quiebre, estamos en un momento en el que todo esto estaba avanzando hacia un manierismo interpretativo, hacia una complejidad expresiva mucho más caprichosa, si se quiere, manierismo en el mundo del arte.
que hacía que a la iglesia ya le esté empezando a dar cosa todo esto, ¿no? ¿Hasta dónde estamos metiendo demasiada cosa pagana en nuestros asuntos religiosos cristianos? Y además de eso teníamos el fantasma de la Reforma protestante, es decir, de todo lo que estaba pasando en el norte de Europa, y Alemania prácticamente ya la daban por perdida porque se había expandido el protestantismo como regueros. Piensen en cuánto ayudó esto a la imprenta, con lo cual la Iglesia Católica tenía que tomar algunas medidas para tratar de acomodar su gestión, por decirlo de alguna forma. Y de ahí surge el Concilio de Trento, claro, en donde hay que evaluar en el caso del arte, para el caso del arte, bueno, qué es viable poner y qué no es viable poner. Quiero decir, ante el protestantismo que decía no a las imágenes, no es lo que dice la Biblia, somos una religión de libro, acá imágenes no necesitamos. Por otro lado tenemos la parte católica, que en este momento no solo siempre usó, cristiana, ¿no? No solo siempre usó las imágenes para apoyarse, sino que además ya estaba mezclando paganismo y cosas que realmente, bueno, cada vez se saltaba más al hombre antes que a Dios. ¿Y en qué terminó todo esto? En que el inquisidor Carafa, que había sido uno de los críticos más acérrimos que tuvo Miguel Ángel y que realmente lo quiso citar a la Inquisición todo el tiempo y que le volvió loco y lo persiguió, termina siendo papa. Con lo cual, bueno, a Miguel Ángel se le acaban, por supuesto, todos los emolumentos que recibía de la iglesia y empieza a ser de alguna manera perseguido. No se hizo abiertamente, por decirlo de una manera así grosera, porque Miguel Ángel era el divino, ¿no? Era el artista, incluso el artista de la Contrarreforma, así se lo terminó tomando en algún momento. Entonces era como medio complejo. Pero al menos sí lo persiguió para que fuera y tapara los desnudos del juicio final, porque de hecho se lo pidió como loco y Miguel Ángel se negó todo el tiempo a hacerlo. De hecho, al parecer, alguna vez le replicó: decidle al Papa que este es un asunto pequeño y que se puede arreglar fácilmente, que arregle él el mundo, pues las pinturas se arreglan enseguida. Pero igual no lo hizo nunca, claro. Muerto Carafa como Papa, asume Pío IV, también del ala conservadora que había en la iglesia en ese momento, y es él el que decreta el famoso imbragatamento, es decir, ponerle calzones y bragas a todos los cuerpos desnudos que andaban por ahí en la Sixtina. Semanas después de la muerte de Miguel Ángel, es decir, Miguel Ángel murió viendo todos sus desnudos intactos, Daniela da Volterra, que no fue el único, empezó el tema de pintar todas las partes que no debían ser exhibidas. De hecho, hay una copia de Marcello Venusti, que fue un discípulo de Miguel Ángel, en donde se muestra, por ejemplo, cómo estaban antes de que fueran tapadas. Y ahora, para resumir y levantar algunos puntos sobre los documentos que se encontraron en el Vaticano, ¿cuál fue el problema de todo esto? ¿Que realmente el ángel no tuviera alas? ¿Que hubiera un Iñudi? No, lo que pasó, sobre todo en el juicio final, porque fíjense que del otro angelote y demás, nadie dijo nada, es decir, del techo, de la bóveda de la Sixtina. El problema fue el juicio final, porque aparecían todos los obispos de la iglesia, todos los cardenales, mezclados con el resto del mundo, sin ningún tipo de atavío, de nada que los destacara, que los jerarquizara, y eso los puso locos. Si miramos de nuevo el juicio final, vemos que absolutamente todos los hombres que están ahí, no hay distinción, están siendo objeto del juicio, del gesto acusador de Jesucristo. No dice vos sí porque sos de la iglesia o vos no. Y ahora, para ir finalizando, ¿ustedes creen que esto fue solamente un tema de pintura? Claro que no. A ver, lo que se recuperó en estos últimos años con algunas investigaciones, no solo a través de la correspondencia de Miguel Ángel, que ya era pública, sino también con documentos emanados del Vaticano, de la Inquisición, era la investigación que había sobre quién era realmente Miguel Ángel y qué creía realmente Miguel Ángel, así como sirvió y servía a la Iglesia Católica para hacer obras increíblemente maravillosas. Había muchas sospechas sobre sus pensamientos. No se lo consideraba un protestante, él mismo no se consideraba un protestante, pero sí, bueno, apoyaba mucho esto de la libre interpretación de las escrituras, apoyaba y tenía una mirada muy crítica sobre
bueno, que la corrupción en la iglesia, los privilegios que tenían los papas y cardenales, bueno, no le cerraba todo eso. Para él eso no iba con lo que se decía en las escrituras. Y de hecho se sabe que frecuentó el círculo de una agrupación secreta, clandestina, llamada Los Spirituali, entre los que estaba Vittoria Colonna, que era su amiga, Ercole Gonzaga, que era el cardenal de la facción, digamos, más progresista de la iglesia, también el cardenal Reginald Pole. Reginald Pole era el cardenal en ese momento en la Inglaterra de Enrique VIII, ojo con esto que también es un dato, y bueno, entre ellos se escribían y evaluaban todas estas cosas que les hacían ruido. Los que los Spirituali proponían en realidad era reformar o cambiar cosas dentro de la Iglesia Católica, es decir, no romper aguas como hizo el protestantismo, sino hacer modificaciones. Ahora, claro, están en contra de la venta de indulgencia, de las riquezas ostentosas y de la corrupción, hizo que la facción más conservadora de la iglesia se los quisiera cargar. Y de hecho no tuvieron buena suerte muchos de ellos. Julia Gonzaga no llegó a ser juzgada por la Inquisición porque se murió antes. Miguel Ángel se murió antes, pero otros sí lo fueron y la fue muy mal. De hecho, tenemos que pensar que prácticamente al día siguiente de la muerte, el de Miguel Ángel, el Vaticano manda a rastrillar todos los documentos que había en su casa. Lo que pasa es que Miguel Ángel ya había quemado todo. Y no se le hicieron a Miguel Ángel funerales, digamos, de Estado o algo que reivindicara a un artista que había sido tan importante para la Iglesia Católica. Hay mucho todavía para investigar en esto. Lo cierto es que también estuvieron surgiendo algunas hipótesis. No puedo no mencionarlas, pero los voy a decir rápidamente. Algunos ven mensajes ocultos en las obras de Miguel Ángel en la Sixtina. Y de hecho lo han estudiado, y hay que decirlo, bastante bien. De ahí a que realmente fuera la intención de Miguel Ángel, no lo sé. Pero por ejemplo hay teorías que dicen que hay oculto un cerebro en la creación de Adán, porque de esta manera Miguel Ángel estaría unificando en una misma imagen, en un mismo acto de creación, la ciencia y la religión. Otros dicen que en la bóveda de la Sixtina, en el fresco que tiene que ver entre la separación de la luz y de la oscuridad, aparece ahí una médula espinal. Bueno, a ver, vamos a decir algo. Miguel Ángel conocía mucho anatomía y tuvo contactos, ¿verdad?, con Leonardo, que hacía disecciones de cuerpo, con lo cual está bien. En fin, lo dejo por ahí. Y también apareció un rabino, que es profesor, que dice encontrar en todos estos frescos decorativos también letras que refieren a la cábala. Pero bueno, ya para despedirnos hay que decir por lo menos dos cosas. Una es que Miguel Ángel terminó muy maltrecho de salud por su intervención en la Capilla Sixtina, incluso se le infectó un ojo por la pintura que le caía, con artritis, escoliosis, terminó absolutamente deteriorado, eso es la cosa física. Y por otro lado también tenemos que decir que si no estuvo ahí frente a un tribunal de la Inquisición y no fue juzgado, es porque había una facción dentro de la iglesia que de alguna manera lo apoyaba mucho en sus ideas y porque por sobre todas las cosas valoraba su capacidad artística. Y realmente lo que hizo y lo que nos dejó fue una genialidad. Además de ridiculizarse y vengarse de todos los que se cruzó en el camino ahí en la iglesia, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Hasta aquí la entrada del día de la fecha. Espero les haya resultado de interés. La Capilla Sixtina es toda en sí, no solamente los frescos de Miguel Ángel. Es un tema. Es interesante hablar, pero hay que tomarlos por separado. Acá lo que hicimos fue la búsqueda puntual de la herejía en Miguel Ángel. Nos vemos la próxima semana. No olviden de suscribirse, de compartir por sobre todas las cosas. Y si les gustó el tema, se agradece un like como siempre. Adiós.